Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Aquí estamos nuevamente transmitiendo. Hoy vamos a hablar de Josué, del libro de Josué, y vamos a seguir estudiando la Biblia, siguiendo a la tribu de Efraín. Y vamos a seguir estudiando esta situación. Y quiero recordarles que Efraín tuvo una situación. Todos tenemos como, como un destino. Y miren, les voy a volver a leer Deuteronomio 32, cuando estaba haciendo el canto, Moisés, el canto al pueblo de Israel, donde dice que eh, la porción del Señor es su pueblo. Dice Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra del desierto, en yermo de horrible soledad, y trajo alrededor, lo instruyó, lo trajo alrededor, o sea, lo cubrió, dice. Lo guardó como a la niña de su ojo. O sea, Dios hizo eso con Israel. Como el águila que excita su ninada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Eso es lo que hizo el Señor con Israel. El Señor solo le guió. Así es de que quiero que sepas que hoy en día el Señor nos guía a través de su palabra. Si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, tú no eres de Dios. Y como Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. O sea, los que son guiados por el Espíritu de Dios son de Dios. Si tú no eres guiado por la Biblia, por el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado y está a través de la Biblia, a través de la obediencia al Rey, porque Dios es nuestro Rey. Entonces, el Señor solo nos guía y nosotros debemos de seguirlo. El Señor llamó a Pedro y le dijo, ven y sígueme. Le estaba diciendo, sígueme, sígueme. Y le siguió. Entonces el Señor le guió y lo empezó a tratar. Primero Dios nos llama y después Dios trata con nosotros y nos transforma, nos cambia. Entonces tenemos que saber que Dios nos dice que tenemos que arrepentirnos. O sea, sin arrepentimiento no hay nada de las cosas de Dios. No están las promesas para los que no obedecen. Así es de que tienen que ver esta situación. Tal vez tú no entiendas lo que yo estoy leyendo porque no conoces de la palabra de Dios. En realidad todos los videos que hago son para las personas que no conocen a Dios, que no han creído en Dios, que no se han arrepentido. Porque los cristianos, pues si las ven y si les gustan, pues yo les digo que nos apoyen y que las compartan, que se suscriban y les den like. Y la cuestión es, sigamos a Jesús. Entonces, Dios nos va a guiar por buen camino. Dice su palabra que Él nos guiará a toda la verdad. ¿Cómo nos va a guiar a toda la verdad? A través de su palabra, a través de su espíritu. Así de que nosotros no podemos decir, no, a mí me guía Dios, pero yo ni conozco la Biblia ni me interesa. O sea, la Biblia es algo primordial, amigos, porque en ella encontramos el juicio, encontramos mmm, la fe, encontramos las situaciones que nosotros vivimos, que vivimos en pecado y que debemos de arrepentirnos, de volvernos de nuestro mal camino, de nuestra maldad, amigos. Convertirnos de nuestra maldad. Conviértanse a mí, a la obediencia, dice el Señor. Entonces, dice, el Señor solo le guió y con él no hubo Dios extraño. O sea, cuando Dios te guía no hay Dios extraño, amigos. Cuando las personas dicen que creen en Dios y son guiadas por una religión, pues están siguiendo dioses extraños, porque si conocieran a Dios, no seguirían lo que están siguiendo. Y lastimosamente lo digo, hay terquedad en el corazón del hombre porque ellos se aferran a las doctrinas de los hombres que han impuesto. Entonces,
Dice aquí, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupara la miel de la peña y el aceite del duro pedernal, mantequilla de vaca de vacas y de leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Entonces Dios lo bendijo en gran manera. Dice, pero en el 15 del capítulo 32 le dice el Señor, pero engordó Jesurún y tiró coces, o sea, se rebeló, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca. Amigos, esta actitud viene a tomar parte en la actitud de los hijos de Efraín. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Fíjense lo que hicieron. Despertaron a celos con dioses ajenos. Estas palabras tienen que tomarlas en cuenta porque cuando leamos lo que va a suceder en el futuro con la tribu de Efraín a partir de este canto, ustedes van a ver cómo ellos se rebelaron contra Dios, despreciaron la roca y, y despertaron a celos con los dioses ajenos. O sea, Dios tuvo celos, amigo, porque el pueblo de Dios se fue tras dioses ajenos y a Dios le molestó. Es como la esposa que anda echándole ojito a otro. Usted no se va a poner celoso y su esposa tiene que, usted como la trata, amigo, tiene que tratarla bien. Dios lo trató bien al pueblo y el pueblo le dio la espalda. Hay veces que usted trata bien a su esposa, pero su esposa tiene pasiones desordenadas. Entonces, tenemos que hablar la palabra de Dios para que la gente corrija su camino, corrija su forma de pensar. Entonces le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. O sea, provocaron a Dios a ira con abominaciones. Y ustedes saben que, que el pueblo hizo cosas que no eran rectas delante de Dios. Por ejemplo, sacrificaron a los demonios y no a Dios. ¿Qué sacrificaron? A sus hijos. Sacrificaron muchas cosas. Y a dioses que no habían conocido. O sea, ellos no conocían a dioses y es como ahorita. La gente no conoce a sus dioses. Nada más los sigue por tradición o por costumbre. A nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido sus padres, que no habían provocado temor en los padres en la antigüedad. Y hoy en día pues, ni siquiera dan temor, amigos, pero la gente sigue dioses que no son Dios. Entonces todo esto pasó con Efraín, dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Entonces, es una actitud que nosotros nos olvidamos a veces de Dios, nos olvidamos de leer la Biblia, de orar, de ir a la iglesia, nos olvidamos. ¿Por qué? Porque miramos otras cosas, miramos nuestro futuro, amigos, nuestro futuro está en Cristo. Y miren lo que dice aquí, y lo vio el Señor, o sea, el Señor nos está viendo desde los cielos. Y se encendió en ira el Señor por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. O sea, se encendió en ira el Señor porque sus hijos e hijas, o sea, el pueblo de Israel le dio la espalda. Entonces dijo el Señor, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál es su fin. O sea, el Señor escondió el rostro, ya no los vio, los dejó hacer lo que quieran. Y verá, y el Señor dijo, veré cuál es su fin. O sea, el Señor ve tu fin, el Señor sabe lo que tú vas a hacer y hacia dónde te diriges. Solo hay dos caminos, amigos. Tantas gentes que dicen una pregunta, que dicen, oye, ¿quién ha ido al cielo para decirnos que existe el cielo? ¿Y quién ha ido al infierno para decirnos que hay un infierno? O sea, la gente hace esa pregunta. Amigos, el único ejemplo que hay para contestar esa pregunta es Jesucristo.
Jesucristo descendió del cielo y ascendió al cielo. Jesucristo cuando resucitó, Él primero descendió a la profundidad del abismo, de los infiernos, del infierno, a proclamar su victoria. Entonces la gente dice, ah, pero fuera de Cristo. Bueno, es que el único que puede mostrarnos el pasado, el presente y el futuro es el Señor a través de su palabra. Entonces su palabra es veraz. Entonces, dice, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y aquí entramos nosotros. O sea, Dios esconde su rostro y llama a un pueblo que no es pueblo. Las naciones del mundo no son pueblo, no estamos unidos. Vean cómo está. Estados Unidos está parte de México. Pero hay un pueblo dentro de todas las naciones que es el pueblo cristiano, el pueblo de Jesús, el pueblo que sigue a Jesús y le obedece. Y dice que le provocará a ira con una nación insensata. ¿Por qué insensata? Porque creímos en Jesucristo. Mucha gente cree que es una insensatez. Dice, ah, Dios. Pero bueno, y aquí el Señor dice, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, o sea, hasta el infierno. Para aquellos que dicen, ah, es que no existe el infierno. Lea la parábola 16. Bueno, no es parábola, la historia que contó Jesús de Lucas 16 para que vea que el infierno es real, donde se siente, se oye, se ve y no pueden salir de ahí, amigos. Entonces, dijo el Señor, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé con ellos mis saetas. Y ustedes saben lo que le ha ocurrido a Israel desde el principio. Siempre en guerra, siempre perseguidos, esparcidos, los esparció porque no obedecieron, porque siguieron a los ídolos, a dioses extraños, y el Señor les había dicho que si ellos se iban tras dioses ajenos, los iba a esparcir sobre las naciones. ¿Y qué está sucediendo en el tiempo? Sucedió eso, esparcidos por las naciones. Pero Dios también hizo una promesa de que los iba a volver a traer a su tierra. Y ustedes saben, hoy en día, el 14 de mayo de 1948, Israel regresa a su tierra. Es algo maravilloso, increíble, extraordinario, y Dios lo hizo. Pero hay muchas personas que no lo creen, por eso están diciendo muchas cosas que no son verdaderas. Entonces, ahora sí comenzamos el capítulo de Josué. Empezamos con el capítulo de Josué, o sea, les aclaro estas cosas porque a veces, amigos, a veces puedo equivocarme porque estoy haciéndolo en vivo. No lo estoy haciendo que ya lo había estudiado y que ya más rápido y nomás lo leo, lo estamos haciendo en vivo. Aquí estoy viendo yo el Strong y aquí tengo Josué 14:4. Estamos leyendo 14:4 de Josué y aquí pongo la Biblia. Vamos a Josué 14:4. Pero vamos a leer todo el capítulo porque no podemos agarrar un versículo porque luego hacemos un contexto equivocado. No, tenemos que leer el contexto de lo que se habla. Y vamos a leer el capítulo 14 que habla Canaán repartida por suertes. Y nos vamos a enfocar en el Josué 14:4, que ahí está, este es el versículo clave. Y miren lo que dice, esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Josué, hijo de Nun, era de la tribu de Efraín, creo. Hay tantas cosas que debemos de descubrir, amigos, que se me vienen a la mente así,
pueden escribirme, tienes razón, sí es cierto, así es, no, no es. Y entonces ahí está sembrando la curiosidad, el deseo de que la gente lea la Biblia, escudriñe para que pueda conocer. Dice, por suerte se les dio su heredad, como el Señor había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu de José, dice, porque a las 2 tribus y a la media tribu de José se les había dado por medio de Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no se les dio heredad entre ellos, porque los hijos de Josué, de José, fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que moraran, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños, de la manera que el Señor lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Vean el otro día que tenemos que estudiar bien. A Leví no se le dio heredad, porque la heredad de Leví es el Señor. Ellos son apartados para servir a todas las tribus. Entonces Manasés, que era José, que era la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, vinieron a tomar lugar en la repartición de la tierra de Leví. Y a Leví no se le dio repartimiento. Entonces, la historia dice que se empezó a repartir la tierra. Entonces, dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones en Neseo, le dijo, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a ti, a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios, o sea, obedeciendo a la palabra del Señor. Dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor tu Dios, o sea, obedeciendo. Esto está en Números 13 del 1 al 30 y en Números 14, 24, amigos. Si ustedes lo leen, se van a enriquecer. Entonces, ahí habla de los espías y de cómo fueron. Entonces, nos pasamos leyendo el libro de Josué al 16:4. Y nos vamos hasta el 16:4, donde habla de la tribu de Efraín. Y miren lo que dice. Aquí el título que tiene es Territorio de Efraín y de Manasés. Aquí habla de que tuvieron un territorio. Dice, tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel, y de Betel sale a Luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot, y baja hacia el occidente al territorio de los jafletitas, hasta el límite de Bet-Jorón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. En cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot, Hadar, hasta Bet-Jorón, la de arriba. Y continúa el límite hasta el mar y hasta Migmeat al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Taanat Silo, y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Naharat, y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades
que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. O sea, esto fue tributario. Está en Jueces 1.29. Vamos a leer Jueces 1.29 porque esos son detalles que no... Jueces 1.29. Está más adelante. Impresionante la historia de Dios, amigos. Jueces 1.29. Fíjense cómo está. Extensión de las conquistas de Manasés y de Efraín. Tampoco Manasés arrojó a los de Betel, a los de Betsean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Iblean y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo que el cananeo sea tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Amigos, Dios había mandado que el pueblo obedeciera todas sus palabras, pero el pueblo no cumplió todo su deber. Por eso hasta hoy tenemos estos problemas en Israel. Entonces Israel, vamos a ver por qué no cumplió. Siempre Israel fue un pueblo de dura cerviz. Se rebeló contra Dios porque él quiso siempre ser como las otras naciones. Él quiso tener un rey que fue Saúl. Él quiso, o sea, se hizo amantes, como dice el Señor, y lo vamos a ver en el transcurso. Y lo hemos visto cuando hemos estudiado Jeremías, cómo Israel se salió de sus contornos que el Señor lo había rodeado. Entonces, Josué, ya leímos 16, 8, 9, 10 y luego el 17. El 17, 8 dice: se echaron también suertes para la tribu de Manasés, que fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galad y Basán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias, a los hijos de Abiezer, a los hijos de Helec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Jefer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. La otra vez leímos, esa es una historia tremenda, amigos. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué hijo de Nun, y de los príncipes, y les dijeron: el Señor mandó a Moisés que nos dieran heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho del Señor, y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Migmetat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín, y esta desciende hasta el límite del arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés
y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentra con Aser al norte y con Isaacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser a Betsean y sus aldeas, a Ibleam y a sus aldeas, y los moradores de Dor y sus aldeas. Y los nombres de Endor y los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanac y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquella ciudad o aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributarios al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo: ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que el Señor nos ha bendecido hasta ahora? O sea, ¿por qué decían esto, amigos? Efraín es fructífero, o sea, en una tribu que se multiplicaba tremendamente. Y Josué les respondió: si son pueblo tan grande, suban al bosque y desmonten allí, hagan desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los nefaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para ustedes. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros cerrados por los que están en Betsean y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Pero Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Tenía que cumplir, amigos, se tenía que cumplir la palabra de Dios. Entonces, pues ahí está, amigos. La historia de Dios, de lo que le dijo Dios a su pueblo. Efraín y Manasés, se les dio heredad. Así es de que Efraín, acuérdense, fructífero. Entonces, vamos a irnos hasta el 19:50, porque sigue hablando el Señor acerca de esto. Dice: después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron a los hijos de Israel heredad, a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos, según la palabra del Señor. Le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo delante del Señor, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acamparon y acabaron de repartir la tierra. Amigos, en todo el capítulo, en el 18, se reparten los territorios a las demás tribus. Y acá en el 19 habla acerca de la suerte que le tocó a cada tribu. Entonces ya aquí nosotros leemos el 20, que Josué señala ciudades de refugio. Y el Señor había entregado todas estas ciudades. Y miren, en el 27 lo que dice: entonces señalaron a Cades en Galilea, a Cedes en Galilea. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Señalaron a
a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramón de Galad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morara entre ellos, para que se acogiese en ellas. Cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano de su vengador, del vengador de la sangre, hasta que compadeciese delante de la congregación, o sea, delante de los jueces. Entonces, señalaron en el monte de Efraín una ciudad de refugio. Entonces, en el 21:5, o sea, ya empezamos a hablar acerca de las ciudades de los levitas. Y dice, y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín. O sea, de los hijos de Coat, o sea, que eran las ciudades para los levitas. De la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar y de la tribu de Aser y de la tribu de Netalí y de la media tribu de Manasés en Basán 13 ciudades. Y los hijos de Merari según sus familias obtuvieron de la tribu de Rubén y de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Aquí habla de las familias que obtuvieron ciudades que eran de la tribu de Leví. Entonces aquí les dieron 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín para que moraran los levitas y les dieron ahí que vivieran, porque ellos eran la heredad del Señor. Entonces 10 ciudades les dieron. Entonces 21:20 21:20. Miren lo que dice. Desde el 10, todas 19 voy a leer. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos. Las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín, como ciudades de refugio para los homicidas, además Geser con sus ejidos, Kibsaín con sus ejidos y Bet Orón con sus ejidos, 4 ciudades. Esto les dieron los de la tribu de Efraín a los de la tribu de Leví. Ahora nos vamos al 24:30 de Josué, hablando solamente de la tribu de Efraín. 24:30. Y miren, la muerte de Josué. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo él de 110 años, y lo sepultaron en la heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. O sea, miren lo que sucede aquí. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, que es en el monte de Efraín. Ahí murió él. Y luego dice, sepultura de los huesos de José en Siquem. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Y amigos, el libro de José habla todo esto referente a la tribu de Efraín. Y
y tenemos que estar siempre atentos a la palabra del Señor. El Señor nos enseña cosas que por ejemplo, dice que investiguemos, que inquiramos en el libro de la verdad, en el libro de Dios, que nosotros estemos aquí siempre. No nos mandó solamente el Señor a leer la Biblia como el periódico, nos mandó a escudriñar la Biblia. Escudriñen la Biblia, amigos, porque en ella tenemos la plena seguridad de que el Señor está en nosotros, porque su Espíritu está en nosotros, en los hijos de Dios. Y como les dije, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios, amigos. Aunque todos dicen, es que yo creo, es que no basta creer, porque cualquiera cree cualquier cosa. Asegúrate de que tu nombre esté escrito en los cielos. Asegúrate. O sea, no nada, yo creo. No, asegúrate, porque después te vas a llevar una desagradable sorpresa. Y bendecimos a todos los cristianos, los que son cristianos, porque hay muchos que dicen, oye, yo soy cristiano. Sí, sí, pero yo soy de otra religión. No, amigos, es que la Biblia habla de los que están en Cristo, no de los que están en una religión, los que estamos en Cristo. ¿Estás en Cristo? Bienaventurados los que están en Cristo, porque cuando sea el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, seremos arrebatados y seremos transformados y seremos llevados eh, hasta las nubes para reunirnos con el Señor. Entonces, si tú no estás en Cristo, pues, pues miren, vivir en Cristo es vivir en obediencia a su palabra, al Evangelio. Porque muchos dicen que hay que obedecer la ley de Moisés y amigos, por la ley de Moisés pues nadie la cumple. Muchos dicen que, yo creo en Dios, pero no lo amo. O sea, tienes que darte cuenta de que no amamos. Y hay mucha gente que se excusa diciendo, es que la Biblia dice que con que ame a mi prójimo. ¿En serio? Nosotros no amamos a nadie. Es difícil amar a nuestro prójimo, amigos. Si no podemos amarnos ni a nosotros mismos, imagínate, vamos a andar amando a otros. Necesitamos el amor de Dios en nuestra vida para poder amar a nuestro semejante. Oigan, amigos, o sea, lógico, si nos cuesta trabajo amar a nuestra familia, ¿cuántos problemas hay en casa con la esposa, con los hijos? No me digas que es amor. Amigos, si la Biblia nos dice cómo debemos de vivir. La vida cristiana no es un cuento de Walt Disney, amigos. Es una realidad de obediencia al Padre de los Espíritus, al Dios verdadero. No, amigos. Y ya para finalizar les voy a decir que tengan mucho cuidado de lo que ustedes ven en videos, porque hay videos que están poniendo duda, que hablan de contradicciones, porque la palabra de Dios es un libro de revelación, es un libro que solamente lo entienden los que son de Dios, los que son íntimos en una relación con Dios. Los demás van a poner siempre excusas, porque vi unos videos, amigos, que pues sí, pues uno se pregunta muchas cosas, ¿verdad? Se pregunta, por ejemplo, de, de Abel y Caín, ¿fueron los primeros habitantes? ¿O ya había gente? Entonces, Caín mata a Abel y ya nada más queda Abel. Y luego se fue y encontró esposa. O sea, ¿de dónde salieron estos? Están diciendo que Dios creó otros humanos y que, amigos, eh, no hay entendimiento. De una sola pareja nació la raza humana, de Adán y Eva. Tuvieron muchos hijos y tuvieron muchas hijas. Y cuando nacieron los hombres, este, pues se pobló la tierra.
Son cosas que nosotros le vamos a preguntar al Señor, porque esta historia continuará después del arrebatamiento. La historia de Dios seguirá con enseñanzas, con cosas que nos revelará Dios en el futuro. No creas que aquí lo vamos a saber todo. Si lo poquito que nos dejó no lo entendemos, lo poquito que nos dejó es el plan de salvación para nuestra alma, no lo entendemos, queremos andar descifrando, oye, ¿y por qué? ¿De dónde salió? ¿Y por qué esto? O sea, tantas preguntas tienen respuesta, porque Dios sabe por qué hizo todas las cosas. También Dios puso muchas cosas para que nada más los escogidos entendieran. Si me entiende esto, los escogidos, los entendidos, entenderán muchas cosas, pero los demás no, amigos, tendrán dudas. Esos no son de Dios, son, son personas que tienen un espíritu de error, que hacen errar a los demás. Cuídate de ellos. Muchos vendrán en mi nombre, dijo Jesús. Muchos vendrán en mi lugar y dirán muchas cosas. Ahí está el Mateo 24. Vendrán muchos Cristos, falsos profetas, falsos cristianos, falsos Cristos, falsos seguidores del Señor. Así es de que cuídate, pon atención y escucha las palabras del Señor y obedécelas. Dios te bendiga, nos vemos en otro capítulo.